porque siempre encontraremos respuestas si nos preguntamos, ¿qué pensaría el Padre Pío? Así titula esta noticia Vatican News. El obispo de Tyler, Estados Unidos, Monseñor Stitlan, ha sido relevado de su cargo por el Santo Padre. El Santo Padre ha decidido, tras concluir la visita apostólica de la diócesis de Tyler, encomendada a los obispos estadounidenses, de que Monseñor Joseph Stitlan no puede continuar. Primero le pide que él renuncie, Monseñor se niega y ahorita lo ha relevado, lo ha renunciado, por decirlo de alguna forma, de su cargo. Vamos a hablar un poco de esto porque las reacciones son de un lado y otro y es importante tener una cierta noción, al menos una opinión. Intentaré lo más calmada posible de lo que está sucediendo, porque hay reacciones en que no tenía por qué obedecer, es una injusticia, entonces hay que casi hacer una iglesia particular en Tyler, contraria a Roma. Hay otros que dicen que no, que todo hay que obedecerlo y de que la obediencia tiene que ser total, totalizadora y ciega. Vamos a hablar un poco de eso. Les recuerdo antes de entrar en materia que ustedes pueden entrar a nuestra página bajo el auxilio del padrepío.com y allí colocar su nombre y sus intenciones para la próxima misa, la misa de súplicas al Padre Pío. No desaprovechen esa oportunidad, mes a mes lo pueden hacer. La misa de súplicas al Padre Pío se realiza el último domingo de cada mes, así que ustedes pueden inscribir sus intenciones visitando la página bajo el auxilio del padrepío.com. Y vamos a iniciar, vamos a entrar en materia. Muy bien, entonces la noticia está por todo lugar. Quien no tenga contexto de la noticia puede buscarlo para no alargar mucho este podcast. El caso es que un obispo conservador, yo no diría tradicionalista, igual no me gustan esas categorías porque al fin y al cabo somos católicos, apostólicos y romanos. Primera noción. Las virtudes cardinales las ejercemos los cristianos con lo que tenemos a mano. Ninguno de nosotros ha crecido de la misma forma, ninguno ha crecido en el mismo hogar, tal vez más o menos católico o ni siquiera católico, tal vez algunos se hayan convertido a la fe después de la edad juvenil o siendo mucho más mayores, etc. Hay mil cosas. Sin embargo, tenemos que ejercer las virtudes cardinales. Las virtudes cardinales son 4. Son la fortaleza, son la templanza, son la prudencia, la justicia. Entonces, esas 4 virtudes, prudencia, fortaleza, templanza y la justicia, y es así, hay que ejercitarlas. Ahora, ¿podemos fallar en ese ejercicio de buena fe? Pues claro, porque la justicia, la prudencia, la templanza, pues no siempre podemos tener un manual de cómo cómo ejercer cada una de esas virtudes. O inclusive para la propia alma puede ser mejor ejercer un cierto desequilibrio, entre comillas, para poder llegar al equilibrio de la justicia, de la templanza, etc. Entonces, no podemos entrar a juicios apresurados, menos a Monseñor Stitlan en el fuero personal, ni al Santo Padre en el fuero personal, no podemos. Ahora, los actos públicos sí podemos. ¿Por qué? Porque son de suyo públicos. Y también porque la función que cumplen estos dos obispos, uno de Roma y el otro anterior obispo de Tyler en Estados Unidos, pues son ejercicios públicos de jurisdicción del sacerdocio ministerial que ellos poseen y luego de la jurisdicción que les compete. Es decir, tienen que ejercer esas virtudes también ellos en su fuero personal y luego en cuanto al cargo que les fue confiado. Esto es importante. Lo primero es decir que el Santo Padre se puede equivocar. Evidentemente se puede equivocar. Tenemos que obedecer ciegamente al Santo Padre. La obediencia ciega no es algo cristiano. Esto yo sé que entra un poco a contrachoque con algunas frases, sobre todo, no sé, San Ignacio, por ejemplo. Pero uno tiene que entenderlo como una cierta comparación, como una forma de hablar. Muchas veces los santos tenían esas formas de hablar porque es más fácil la desobediencia a la obsecuencia, que es el exceso de la obediencia. Entonces, si es más fácil de desobedecer a obedecer por exceso, pues a veces los términos son un poco exagerados. Pero no, la obediencia ciega no existe. La obediencia ciega sería contraria a las virtudes,
porque quiere decir que no podríamos ejercer la prudencia. La prudencia es la que nos dice si hacer un acto o no hacerlo, dejarlo de hacer, está bien o está mal. Entonces, claro, la obediencia ciega es contra la prudencia. Y la obediencia no es una virtud cardinal. Así que empecemos por ese lado. Podríamos profundizar más en eso, pero vamos a dejarlo de esa manera. Hay veces que, y el Padre Pío le pasó, no hay que obedecer, sino que no obedecemos, sino que lo que hacemos es ejercitar la paciencia. Al Padre Pío le pasó. Muchas cosas él obedeció, no por la misma obediencia, sino por la paciencia. Porque el no, entre comillas, obedecer implicaría mucho más daño. Entonces, ejerciendo sus virtudes, el Padre Pío muchas veces ejercitó la paciencia más que la obediencia. Él alabó muchas veces la obediencia, pero muchas veces lo que ejerció fue la paciencia. Y de eso hay mucho que podríamos profundizar, pero es así. Cuando el Santo Padre le pide a Monseñor Stitlan que renuncie, pues es un pedido, él lo podía rechazar, lo rechaza, y ahorita pues lo ha depuesto de la diócesis, entonces pues no hay de otra y él ha acatado esa decisión. Es una decisión injusta, pues eso tienen que determinarlos aquellos que les compete. Decir si una decisión del Santo Padre es injusta o no. Eso creo que queda más que evidente. Pero en el foro público esa decisión sí se muestra injustificada. Es decir, no tenemos una razón válida. ¿El Santo Padre debería dar razones? Sí. Yo creo que queda evidente, porque sería todo un podcast diferente tratar de profundizar en eso. Cuando el Santo Padre hace un acto como estos, debe justificarse. Porque incluso los dogmas están justificados. Si el dogma es una verdad que hay que creerla sí o sí, nos guste o no, es dogma de fe y ya está. Nuestra Señora fue asunta y ya está. Que si murió, que si no murió, es tema discutible, pero que si fue asunta no está en discusión. Ahora, la Iglesia nos explica el dogma en la tradición, en la Sagrada Escritura, etc. Entonces, una cosa tan excelsa y que es de fe divina, es decir, de una fe que no podemos dudar, tenemos que tener fe en los dogmas. Entonces, y la Iglesia nos lo explica, imagínense ahora en un tema que ya es de orden prudencial y del ejercicio del Santo Padre en cuanto supremo pastor de la Iglesia, sobre todo debería explicarse, porque está afectando públicamente una diócesis y esto ha causado una consternación a todos los fieles. O sea, inclusive si fuese solo por el hecho de estar causando esta perplejidad en los fieles, ya está la justificación. Estamos justificados de pedir explicaciones. Porque es que la norma universal de la Iglesia es la siguiente. La ley suprema de la Iglesia es la salvación de las almas. Dios quiere que todos los hombres se salven. Entonces, todo lo que hacemos, no hacemos, lo que sí, lo que no, lo que dejamos, debemos de justificarlo o tiene que estar enmarcado en la defensa de esa salvación de las almas, en el pro de la salvación de las almas, cuando la Iglesia castiga o premia y demás, lo hace en pro de la salvación de las almas, del alma en particular y de las almas que se ven afectadas por, no sé, un castigo a una persona en particular, etc. Entonces, cuando Monseñor Stitlan ha retirado de su diócesis, pensemos también, en vez de ahora, digamos, hacer 1000 comentarios, la salvación del alma de él. O sea, se está pensando en la salvación de él, se ha hecho un apostolado con él, pues seguramente. Luego la corrección, ¿se ha hecho la corrección? Recordemos que la corrección, y eso es una regla de San Pablo, es primero en privado y después va avanzando hasta que ya se hace público y se toman decisiones. La Iglesia siempre ha actuado así, tratando de que se corrija. Aquí lo curioso es que no sabemos qué tendría que corregir Monseñor Stitlan, qué tendría que corregir. Pero en todo caso, si existiera, bueno, no sabemos porque no se hizo esa corrección pública tampoco. O sea, no se ha hecho nada de esto. Y cuando la última entrevista de Monseñor Stitlan con Life Site News,
pues él mismo dice que no entiende cuál es la razón por la cual ha sido destituido. Entonces, claro, esto es una cosa perpleja porque tiene que haber una razón. Ahora, ¿el Santo Padre lo puede hacer sin necesidad de dar las razones? Pues digamos que jurídicamente sí, tiene el poder para hacerlo, pero enmarcado en la caridad y en la prudencia, por ejemplo, a todos los fieles, enmarcado en la salvación de las almas, ¿se tendría que hacer de ese modo, sin justificar y sin mediar mayor palabra? Y ya lo otro es, debemos resistir, debemos hacer una iglesia personal, una especie de gueto de, vamos todos a una finca, un resguardo, etcétera, resistir en la fe verdadera. Bueno, lo que les quiero decir con esta otra posición para terminar es, la iglesia es visible. Nosotros en la apologética contra los protestantes siempre hacemos mención de que hay uno de los puntos que son, digamos, de los más importantes y es la visibilidad de la iglesia. Inclusive la Sagrada Escritura depende de nosotros saber demostrar la visibilidad de la iglesia, que la iglesia no es una cosa invisible, que los fieles pertenecen a ella y que solo Dios sabe si es cristiano o no, sino que visiblemente hay un hecho que muestra que sí pertenecemos a la iglesia. Eso con los protestantes lo hacemos y necesitamos hacerlo. Esa visibilidad de la iglesia, ¿qué implica? Que a veces hay injusticias, que a veces hay dolores, que a veces hay angustias, que hay cosas que no comprendemos, que no tenemos por qué abandonar la iglesia ni pensar en una invisibilidad de la iglesia, porque entonces perdemos ese carácter indefectible de la iglesia de ser visible. Sí, los protestantes todos se dicen cristianos, pero vamos a hablar claro, algunos no son cristianos de manera particular o algunas de esas iglesias por las doctrinas que tienen. Incluso algunos dicen, no, entre los católicos hay cristianos. Es una iglesia invisible, ¿no? No sabemos quién es quién, qué es qué. ¿Sí? Entonces, esto es importante. Tener este concepto claro también me parece importante. La iglesia es visible a pesar de que, bueno, hay injusticias como estas, que a todas luces parece una injusticia. ¿Esto ya ha sucedido? Sí, claro. Tenemos papas anteriores que han hecho cosas así y han abandonado el redil. Ahora que nos sorprendemos tanto con lo de China, lo que el Santo Padre está haciendo con China, de avalar a los obispos comunistas, de ordenar a obispos que juran fidelidad a un régimen anticristiano, pues esto ya lo vimos más atrás, Pío VII, si no me equivoco, con Francia, con Napoleón, en donde los obispos que resistieron tuvieron que salir y los que estaban allí pues tenían que jurar fidelidad a la constitución anticristiana del clero, y esos el Papa lo reconocía, y los que volvían del exilio tenían que jurar y era la orden papal, entonces muchos se quedaron en el exilio. Muy doloroso, pero entonces son cosas que ya han pasado. Hoy porque, bueno, el WhatsApp y todo esto viaja a la velocidad de la luz, pero nosotros hemos tenido papas complejos o que se han equivocado. ¿Sí? Lo que pasó con los cristeros en México y que el Papa Pío XI se los abandonó. Es difícil. Mantenerse fiel es difícil. Pero pues recordemos que el Papa en cuanto persona no es infalible. Y solo en fe y moral en cuanto pastor supremo de la iglesia. Pero en cuestiones hasta de diplomacia se puede equivocar. Se han equivocado y como vemos pues se siguen equivocando. Triste situación porque obviamente los fieles podemos esgrimir una cosa que es muy triste y a nuestro Padre, al Santo Padre. ¿Cuántos obispos, cuántos presbíteros, cuántos profesores de universidades católicas, etcétera, se muestran contrarios a la fe católica y no sucede nada? Ahorita mismo los obispos alemanes, solo 4 de todos los obispos alemanes se han resistido a llevar a cabo el sínodo permanente en Alemania. Un sínodo permanente que Roma ha prohibido. ¿Qué va a pasar con esos obispos? ¿O son 2 varas y 2 medidas? Pidamos mucho pues por la Santa Iglesia, por el Romano Pontífice, encomendémoslo
al Padre Pío, porque nuestro Señor se muestra misericordioso con los que son misericordiosos. Con los que no, pues ya tenemos la parábola de aquel rey que perdona las deudas de uno de sus súbditos y que éste después no perdona a uno que le debía. La reacción de nuestro Señor es fuerte. Pero de rezar, de mantener un sonido, de continuar en la fe católica sin cerrar los ojos, pero también sin abandonar la barca de Pedro, que muchas veces ha sido mal dirigida, pero que aquí sigue, porque en quien creemos y en quien hemos puesto nuestra confianza es en nuestro Señor Jesucristo. A Él todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Padre Pío les bendiga abundantemente. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.